Buenas noches, licenciado. Nosotros somos el grupo. Estamos integrados por Daisy Elizabeth Johanna Montero, Rosa Marilú Verde Soto Peñafiel y Gladys Inedro Quillosel. Nosotros vamos a hablar sobre el método Singapur, que es la reflexión sobre el proceso de enseñanza, aprendizaje de las matemáticas. Como estructura de nuestro informe técnico tenemos el capítulo 1, que es el planteamiento del problema, el capítulo 2, que es el fundamento teórico, el capítulo 3, que es la metodología, el capítulo 4, que es resultados, que presenta los resultados del trabajo realizado, el capítulo 5, que es la discusión, que analiza los resultados y los relaciona con el marco teórico, el capítulo 5, las conclusiones, que resumen los principales hallazgos del informe, y el capítulo 6, que son las conclusiones, que resume los principales hallazgos del informe. El capítulo 1, el planteamiento del problema. Aquí les vamos a hablar sobre una breve introducción. En la importancia del problema tenemos la relevancia educativa, las exigencias educativas actuales que demandan un mayor conocimiento y creatividad en los procesos de enseñanza-aprendizaje, especialmente en matemáticas. El impacto en la sociedad, la formación matemática es crucial para preparar a los estudiantes para participar plenamente en la sociedad y enfrentar las demandas del mundo laboral. El alcance del problema. La ubicación geográfica. El problema se enfoca en Colombia, aunque las pruebas internacionales como PISA indican que es un problema más amplio que afecta a muchos países. En el nivel educativo, afecta principalmente a la educación secundaria y su preparación para pruebas nacionales e internacionales. Las causas del problema. Bajos resultados en pruebas. Los estudiantes colombianos han obtenido resultados por debajo de la media en pruebas como Saber 11 y PISA. Enfoque educativo tradicional. La educación matemática se ha centrado en un enfoque magistral y conductista sin relación con el entorno del estudiante. Aquí tenemos la definición clara del problema, la explicación de las causas del problema y la descripción del efecto del problema. La definición. El problema tenemos específico como la baja calidad y eficacia en la enseñanza de las matemáticas. También está clara y concisa que la educación matemática no está preparando adecuadamente a los estudiantes para aplicar sus conocimientos en situaciones reales. En investigable, también se puede recopilar información y analizarlo para entender y abordar este problema. En las causas del problema tenemos en el enfoque educativo que la educación matemática se ha centrado en un enfoque tradicional sin considerar la relación con el entorno del estudiante ni fomentar competencias matemáticas. También tenemos la falta de contextualización. La enseñanza no se relaciona con la vida cotidiana de los estudiantes, lo que hace que el aprendizaje sea abstracto e inmóvil. Tenemos limitaciones en la formación de competencias. No se desarrollan adecuadamente las competencias matemáticas necesarias para analizar y razonar y comunicar ideas matemáticas. En los defectos educativos, los estudiantes no están preparados para aplicar sus conocimientos en situaciones reales, lo que afecta su desempeño en pruebas y su capacidad para resolver problemas matemáticos. También tenemos en los efectos sociales y laborales la falta de la competencia en matemáticas adecuadas puede limitar las oportunidades laborales y la participación plena en la sociedad. En los efectos a largo plazo, la persistencia de este problema puede llevar a una brecha en la educación matemática que afecte a generaciones futuras. En el capítulo 2 tenemos el fundamento teórico, que tenemos la revisión de la literatura relevante y 2, la discusión de los conceptos y teorías relevantes. En el 1 tenemos compleja, actual y objetiva, la identificación del tema, que es sobre el método Singapur, la literatura relevante, que incluye trabajos previos sobre el método Singapur, la teoría del aprendizaje significativo y las competencias matemáticas. También tenemos trabajos previos, estudios y artículos que han analizado el método Singapur y su aplicación en diferentes contextos educativos. La teoría del aprendizaje significativo, trabajos de Ausubel, Viera y otros autores que han desarrollado la teoría del aprendizaje significativo y su aplicación en la enseñanza de las matemáticas. En evaluación y descripción también tenemos que se evalúa la relevancia y la calidad de los trabajos previos para determinar su contribución al tema. También se describe detalladamente los hallazgos y conclusiones de los trabajos previos, destacando su importancia y relevancia para el tema en cuestión. En el 2 tenemos conceptos y teorías clave, que el aprendizaje significativo tiene una definición y explicación de la teoría del aprendizaje significativo, destacando su importancia en la enseñanza de las matemáticas.
Tenemos la definición como el aprendizaje que tiene significado para el estudiante relacionado con su cotidianidad y estructura cognitiva. La explicación, detalles sobre cómo el aprendizaje significativo se logra a través de la interacción entre el material de instrucción y las ideas previas del estudiante. En la relación con el trabajo, cómo el aprendizaje significativo se aplica en el contexto del método Singapur para mejorar la enseñanza de las matemáticas. También tenemos el número 3, que es la explicación de cómo se relacionan los conceptos y teorías con el problema abordado. En la competencia de matemáticas, en la definición, explicación. En la competencia de matemáticas, definición y explicación de las competencias matemáticas, incluyendo la capacidad para analizar, razonar y comunicar ideas matemáticas. Se destaca su importancia en estas competencias en la formación del estudiante. También tenemos la metacognición y motivación. Sobre el contexto del método Singapur, se destaca cómo estos aristas del Pentágono de Singapur contribuyen al aprendizaje efectivo de las matemáticas. También cómo la capacidad de pensar sobre el propio pensamiento y motivación, como el interés y la disposición del estudiante para aprender. En la relación con el problema también tenemos los conceptos y teorías que ayudan a comprender las causas y efectos del bajo desempeño en matemáticas en Colombia, destacando la importancia de una enseñanza contextualizada y significativa. Las causas, la falta de contextualización y la enseñanza tradicional y conductista son identificadas como causas del bajo desempeño. Los defectos negativos en el desempeño educativo y la preparación para la vida laboral son destacados. Capítulo 3. Metodología. Descripción detallada de los métodos y procedimientos utilizados. Hablaremos sobre los materiales y equipos utilizados. Pasos del procedimiento. Parte 1. El documento revisa el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Según el método Singapur, aún no se menciona un equipo o material físico específico. Se hace referencia a los resultados de pruebas internacionales como PISA y Saber, y sirve para medir el aprendizaje y competencias matemáticas de los estudiantes colombianos. También se menciona el uso del currículo basado en competencias. Pasos del procedimiento. 2. El texto describe cómo Singapur ha implementado su método educativo en matemáticas orientado hacia la resolución del problema matemáticos. Con un enfoque profundo, el currículo de Singapur se estructura en torno a la educación de problemas de cognición y habilidades matemáticas. Se mencionan las frases del proyecto en Barranquilla. Aún no se detallan los procedimientos concretos de implementación más allá de la estructura del currículo. Análisis de datos. 3. El análisis de datos de la prueba PISA y Saber es una parte importante del informe, ya que sirve como base para reflexionar sobre el rendimiento educativo en las matemáticas. No se menciona un análisis estadístico profundo, pero los resultados de estas pruebas son utilizados para comparar los niveles de los estudiantes de Colombia con estándares internacionales. Explicación de cómo se seleccionan los métodos y procedimientos. Selección de métodos, factores que influyen en la selección. 1. El documento enfatiza en que el método Singapur fue seleccionado debido a su éxito en mejorar el aprendizaje de matemáticas en Singapur y la necesidad de mejorar el rendimiento en matemáticas en Colombia según las pruebas internacionales. Factores que influyen en la selección. 2. La elección de este método es claramente influenciada por la necesidad de formar ciudadanos con competencias matemáticas
que pueden aplicar en la vida cotidiana, así como por los resultados deficientes en los estudiantes colombianos y en las evaluaciones internacionales. Discusión de las limitaciones de los métodos y procedimientos utilizados. Descripción de las limitaciones. 1. Se menciona que las matemáticas en Colombia se enseña de manera abstracta y sin conexión de la vida cotidiana de los estudiantes. Esta desconexión de una limitación importante en la educación matemática actual en Colombia es el método de Singapur. Busca solucionar mediante la enseñanza contextualizada y el desarrollo de habilidades de la solución de problemas. Impacto de las limitaciones en los resultados. 2. La falta de un enfoque basado en las competencias en el sistema educativo colombiano ha generado un bajo rendimiento en las pruebas internacionales, como se observa en los resultados de las pruebas Saber y PISA. ¿Cómo mitigar las limitaciones? 3. El documento propone el uso del método Singapur para mitigar estas limitaciones, enfocándose en la metacognición y la enseñanza de habilidades que son relevantes para la vida diaria de los estudiantes. Capítulo 4. Resultados. Los resultados educativos de Colombia en pruebas como PISA y Saber, destacando el bajo rendimiento en matemáticas de los estudiantes colombianos. Estos resultados reflejan la necesidad de un cambio en el enfoque pedagógico de las matemáticas, que han sido abstracto y desconectado de la vida cotidiana. El método Singapur es propuesto como una solución efectiva para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en esta área, dado su éxito en otras naciones. Capítulo 5. Conclusiones. Se concluye que la implementación del método Singapur en Colombia podría ser un paso importante para mejorar la calidad de la enseñanza de las matemáticas. El modelo ha demostrado ser efectivo en otros países, mejorando la competencia matemática de los estudiantes al centrarse en la solución de problemas y en la comprensión profunda en lugar de la memorización. Capítulo 6. Recomendaciones. Es crucial adaptar el currículo colombiano para incorporar enfoques como el del método Singapur, que priorizan las habilidades prácticas y la resolución de problemas. Se recomienda una formación continua de los docentes en estos métodos, así como una reevaluación de las prácticas de enseñanza actuales para alinearles con los estándares internacionales. Gracias. También aquí les podemos indicar que tenemos aquí nuestro mapa, que está igual sobre todo el método, como aquí está la introducción y contexto, enfoque del método, aprendizaje, las competencias en matemáticas, las estrategias didácticas en la formación de ciudadanos matemáticamente competentes, el respecto a la evaluación por competencias, una mirada a la transposición didáctica, en la búsqueda de mejores resultados, y la conclusión y el resumen. Esto ha sido todo nuestro método de Singapur. Gracias.